Por si no se dieron cuenta, este video no es correspondiente de las miniaturas pixeladas, ni mucho menos de la imagen de las adivinanzas que publiqué hace unas semanas atrás. Este video lo quise realizar, debido a una idea que se me vino a la mente, y como estamos a muy pocos días de que el Mundial de Qatar 2022 está a punto de terminar, me hice la tarea de realizar este video. Y no es el tag del Mundial al que me nominó SB Locuendo 849, que por cierto, no subiré un nuevo tag al canal hasta nuevo aviso, debido que quiero variar más el contenido de este canal. Espero que esto quede bien en claro para evitar malentendidos en la caja de comentarios. Ahora bien, ya sin más relleno Shippuden, podemos empezar con este video. Hola amigos, espero que estén teniendo un buen día, tarde o noche, dependiendo la hora de que estén viendo este video. Muy bien, en esta ocasión les voy a traer el video de la peor selección de cada Copa del Mundo, desde Uruguay 30 hasta Qatar 2022. Muy bien, sin nada más que decir, empecemos con esto. En Uruguay 30, el primer mundial de la historia de este torneo, la peor selección de este mundial, fue la selección de México. La selección azteca fue emparejada en el grupo 1, donde debutaron ante Francia, perdiendo por 4-1, siendo además de que Lucien Laurent marcó el primer gol en la historia de los mundiales. Ante Chile en la segunda fecha perdieron por 3-0, donde el mexicano Manuel Rosas tuvo el deshonor de ser el primer jugador en marcar un gol en contra en la historia de los mundiales. Ya eliminada perdió con Argentina por 6-3 en la última fecha, donde México terminó último sin puntos, con 4 goles a favor, 13 en contra, y una diferencia de gol de -9. En Italia 34, este empezó con la ronda de eliminación directa, donde la peor selección fue Estados Unidos. En su único partido en tierras italianas, se enfrentaron con la anfitriona y futura campeona Italia, donde recordemos que en ese entonces, la selección italiana estaba obligada a ganar el mundial en su casa, por el régimen fascista de Benito Mussolini. En fin, la selección italiana venció a las barras y las estrellas por un marcador de 7-1. Estados Unidos anotó un gol, recibió 7 goles, y tuvo una diferencia de goles de -6. En Francia 38, contó con el mismo formato de la edición anterior, de eliminación directa. La peor selección fueron las Indias Orientales Neerlandesas, que actualmente la conocemos como Indonesia, en donde perdió en su único partido ante Hungría por 6-0. Esta selección no pudo marcar un gol, y recibió 6 goles, teniendo una diferencia de goles de -6. Dato a mencionar aquí. Indonesia tiene el deshonroso honor de ser la única selección en disputar menos partidos en la historia de los mundiales, con apenas un juego. Después de la Segunda Guerra Mundial, 12 años después se disputó la cuarta edición de la Copa del Mundo en Brasil, en 1950. La peor selección de dicho mundial, fue Bolivia, donde originalmente en su grupo iba a estar conformado de 3 equipos, pero Francia decidió retirarse, así que solo se disputó un partido entre Uruguay y Bolivia. En ese único partido, la Garra Charrúa goleó a Bolivia por un marcador de 8-0, donde con ese abultado marcador le valió ser la peor de esa edición. Bolivia terminó última sin puntos, sin goles a favor, y 8 goles en contra para una diferencia de gol de -8. En el Mundial de Suiza 54, la selección que tuvo un rendimiento bastante paupérrimo fue Corea del Sur. Los surcoreanos fueron ubicados en el segundo grupo de dicho campeonato, donde en su debut ante Hungría, sufrió una goleada de 9-0. En la segunda fecha se enfrentó a Turquía, perdiendo por 7-0. No se enfrentó con la Alemania Federal, debido que en el formato de dicho campeonato, los cabezas de serie no se enfrentaron entre sí, así como aquellos equipos que no fueron cabezas de serie. En fin, volviendo con Corea del Sur, no marcó goles, recibió 16 goles, teniendo una diferencia de -16. Sin dudas, la peor participación en toda la historia de una selección en este torneo, y dudo mucho que en el futuro alguien llegue a superar esta marca negativa. En
Suecia 58, México fue la peor selección de dicho mundial, donde perdió 2 y empató un juego. Sí, tal como escucharon bien, empató un juego, pero pese a ello, terminó en el último lugar de aquel torneo. Bueno, perdió 3-0 con la local Suecia, luego empató a 1 con Gales, y volvió a perder ante Hungría, pero en este caso por 4-0. A pesar de haber sumado un solo punto en dicho mundial, México terminó marcando un gol, recibió 8, para obtener una diferencia de gol de -7. Este mundial es el único hasta la fecha donde ningún equipo se fue a casa sin sumar puntos. Para Chile 62, la selección que ocupó el último lugar de la tabla fue Suiza. La selección helvética perdió 3-1 con la anfitriona Chile, luego perdió por 2-0 ante la Alemania Federal, y terminó su participación ante Italia cayendo por 3-0. Suiza acabó el mundial sin puntos, 2 goles a favor, 8 en contra, para obtener una diferencia de gol de -6. 4 años después en Inglaterra 66, Suiza volvió a ocupar el último lugar de la tabla general. Perdió 5-0 en su debut ante la Alemania Federal, luego contra España comenzaron ganando, pero la Furia Roja remontó el partido. Ya eliminada se topó con Argentina, perdiendo por 2-0. Suiza terminó sin puntos en el último lugar de su grupo, marcando apenas un gol, recibiendo 9, teniendo una diferencia de gol de -8. En México 70, El Salvador acabó en la última posición de su grupo, donde perdió sus 3 partidos. 3-0 contra Bélgica, 4-0 con la anfitriona México, y finalmente por 2-0 ante la Unión Soviética. La selecta no pudo marcar goles, recibió 9, para obtener una diferencia de gol de -9. Para Alemania Federal 74, la peor selección fue Zaire, que actualmente es conocida por la República Democrática del Congo. Paréntesis aquí. La historia de dicho mundial de Zaire es bastante triste. Zaire perdió 2-0 con Escocia, luego sufrió una goleada de escándalo por parte de Yugoslavia, siendo esta por 9-0. En la última fecha se toparon con la vigente campeona de ese entonces, Brasil, donde si perdían por 4 goles con la Canarinha, no regresarían a casa, debido a un mensaje de su dictador, Mobutu Sese Seko. Para su fortuna, Brasil le ganó por 3-0, donde los jugadores de Zaire se salvaron, pero eso no les impidió ser la peor de dicho mundial. Zaire acabó el mundial sin puntos, sin anotar goles, recibiendo 14, para tener una diferencia de gol de -14. En el Mundial de Argentina 78, México sería la peor selección de esa edición. Donde en su grupo perdió 3 con la debutante Túnez, luego sufrió una goleada de 6-0 ante la Alemania Federal, y finalmente perdió por 3-1 ante Polonia en la última fecha. Tras estos resultados, la selección mexicana quedó última sin puntos, marcando 2 goles, recibiendo 12, para una diferencia de gol de -10. Para España 82, la peor selección volvería a ser El Salvador. La selecta perdió sus 3 partidos en su grupo, 10-1 ante Hungría, dicho sea de paso es la mayor goleada en la historia de los mundiales. En la segunda fecha, mejoraron un poquito su nivel, a pesar de perder por la mínima contra Bélgica, y en la última fecha perdieron con la vigente campeona del mundo Argentina, por 2-0. La selecta terminó última sin sumar un punto, anotando un gol, recibió 13, para una diferencia de gol de -12. En México 86, la peor selección fue Canadá. Las hojas de maple se emparejaron en el grupo C de dicho mundial, donde perdieron por la mínima con Francia en su debut. Después, ante Hungría, que este fue el último partido de los magiares que marcaron goles y ganaron antes de ausentarse, vencieron a los canadienses por 2-0, y en la última fecha Canadá perdió por 2-0 con la Unión Soviética. Pese que no fue desastrosa la participación de Canadá en dicho mundial, la valió para ser quien terminó última en la tabla general, sin marcar goles, recibiendo 5, para una diferencia de gol de -5. Para Italia 90, la peor selección de dicho mundial fueron los Emiratos Árabes Unidos. Fueron ubicados en el grupo D, donde comenzaron perdiendo en el debut, por 2-0 ante Colombia.
En la segunda fecha sufrieron la mayor goleada del torneo, esta vez por 5-1 ante la Alemania Federal, y por último perdió por 4-1 con Yugoslavia, quedando última de grupo sin puntos, anotando 2 goles, recibiendo 11 goles en contra, para tener una diferencia de gol de -9. Para Estados Unidos 94, la selección que ocupó el último lugar fue Grecia. 10 años antes de que los helenos fueran campeones de Europa, en su primera participación mundialista le fue terriblemente mal, ya que perdieron todos sus partidos en el grupo D, en donde su debut por mundiales no pudo haber sido peor, ya que perdieron por 4-0 con Argentina, mismo marcador ante Bulgaria, que esta fue la primera victoria de los búlgaros en mundiales, y finalmente perdieron por 2-0 contra Nigeria. En el grupo donde todos los rivales de Grecia sumaron 6 puntos, Grecia tuvo un rendimiento paupérrimo sin sumar puntos, no anotó goles, recibió 10, para tener una diferencia de gol de -10. En Francia 98, el equipo que ocupó el último lugar fue el anfitrión del mundial anterior de 1994, Estados Unidos. Las barras y las estrellas se ubicaron en el grupo F, donde perdieron por 2-0 contra Alemania. En la segunda fecha contra Irán, en donde este partido es recordado donde ambos combinados mostraron su solidaridad y respeto, los persas ganaron por 2-1, y en la última fecha perdieron por la mínima diferencia con la República Federal de Yugoslavia, que en unos años más tarde se cambiaría a Serbia y Montenegro. En fin, los norteamericanos quedaron últimos de su grupo sin puntos, marcando un gol, recibiendo 5, para obtener una diferencia de gol de -4. Para el primer mundial del siglo XXI, específicamente en Corea-Japón 2002, Arabia Saudita fue la peor selección de dicho mundial. Fueron ubicados en el grupo E, donde perdieron por 8-0 con Alemania. Luego perdieron por la mínima diferencia contra Camerún, y terminaron perdiendo por 3-0 ante Irlanda. Los hijos del desierto fueron últimos de su grupo, sin puntos, sin anotar goles, recibiendo 12, obteniendo un -12 en la diferencia de goles. En Alemania 2006, Serbia y Montenegro, anteriormente llamada como la República Federal de Yugoslavia, fue la peor selección de dicho mundial. Esta selección, que representó a un país inexistente, se ubicó en el grupo C, donde en su debut perdieron por la mínima diferencia contra Holanda, luego en la segunda fecha sufrieron una goleada por 6-0 con Argentina, y finalmente perdieron por 3-2 ante Costa de Marfil. Los serbo-montenegrinos acabaron últimos sin puntos, anotando 2 goles, recibiendo 10, para obtener una diferencia de gol de -8. Para Sudáfrica 2010, la selección que ocupó el último lugar fue Corea del Norte. Esta peculiar selección se ubicó en el grupo G, donde perdieron por 2-1 contra Brasil. En la segunda jornada, Portugal le propinó una goleada de 7-0, y en la última fecha se cruzarían con Costa de Marfil, perdiendo por 3-0. Los norcoreanos fueron últimos de su grupo sin puntos, anotando un gol, recibiendo 12, para obtener una diferencia de gol de -11. En Brasil 2014, Camerún fue el peor de dicho mundial, donde fueron ubicados en el grupo A, perdieron en el debut por la mínima diferencia contra México, luego fueron goleados por 4-0 con Croacia, y finalmente, la anfitriona Brasil sentenció la peor participación de Camerún en mundiales, con una goleada de 4-1. Camerún terminó último de su grupo sin sumar un punto, anotando un gol, recibiendo 9, para obtener una diferencia de gol de -8. Dato a mencionar aquí. Este fue el último mundial que disputó Samuel Eto'o con su selección. Para Rusia 2018, Panamá fue el equipo que ocupó el último lugar. Desde el sorteo se fue perjudicada, ya que fue ubicada en el grupo G, perdiendo por 3-0 contra Bélgica, luego sufrieron la mayor goleada del torneo, esta vez fue de 6-1 a manos de Inglaterra, y finalmente perdió por 2-1 contra Túnez, quedando última sin puntos, anotando 2 goles, recibiendo 11 goles, y teniendo una diferencia de gol de -9. Y finalmente, en el último mundial jugado hasta la fecha de publicación de este video, que es el de Qatar 2022, el quien ocupó el último lugar en la tabla general fue la mismísima anfitriona y debutante de su mundial, obviamente hablando de Qatar.
Como anfitrión, fue ubicado en el grupo A, donde en el partido inaugural, perdieron por 2-0 contra Ecuador, luego en la segunda jornada se toparon ante Senegal, perdiendo por 3-1, y finalmente perdieron por 2-0 contra los Países Bajos, quedando última de su grupo sin sumar puntos, siendo además el peor anfitrión en la historia de los mundiales absolutos, marcando apenas un gol, recibiendo 7, teniendo una diferencia de gol de -6. Les recomiendo ver el video que subió Dani el Catracho, sobre los antirécords que tuvo Qatar en este mundial. Bueno amigos, esto fue todo el video del día de hoy, espero les haya gustado. Ahora que estamos en el salón de los saludos, así que le mando saludos a Fernanda Molina, Julián Loquendero, Kevin Lux 98, y Super Facundo Bros por haberme pedido el saludo en el video anterior. Igualmente la pregunta oculta la pude arreglar para este video, así que diviértanse con esta nueva oportunidad para ser saludados en mi siguiente video. En fin, yo ya me despido, nos vemos en el próximo video, hasta la próxima. Chao.